el profesor Girafales, dijo: a mí me gustan los domingos como a toda la gente, pero me he dado cuenta de que los domingos me gustan porque es un domingo a la semana. Me dice la presidenta del jurado: quiero hacerte una observación, jovencito, estás en secundaria. Tus compañeros ya no son niños y niñas. Y ahí aprendí la primera pauta. Tienes que saber a quién le hablas. Te comparto que uno de los logros materializados de este negocio fue adquirir una camioneta Ranger modelo 90, mi primer auto. De los puros dulces. Sí, una vez yo iba llegando en la camioneta y uno de mis compañeros de la escuela, de otro semestre, le pega, me dice: Kinder, los dulces sí dejan, ¿verdad? Y le dice un amigo: lo que deja es trabajar. Sobre el tema de la pornografía no es recomendable. Si estás acostumbrada o acostumbrado a masturbarte viendo pornografía, la sugerencia es: ya no lo hagas, porque la pornografía se ha demostrado o se ha descubierto científicamente que altera algo que se conoce como el sistema de recompensas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de Aprentorias. En esta ocasión nos encontramos con Rodrigo. Él, pues bueno, nos va a estar platicando ahorita mucho de muchas cosas, educación, premios y un poquito de historia de vida. Entonces, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Tardes. Ya son tardes, ¿verdad? Pasan tardes, de las creo. 12. Sí. Agradezco bastante la invitación que me realizas. Agradezco a Isa Santibáñez la recomendación y que pues es gracias a las relaciones públicas que entendemos que es muy importante ser congruente y ser siempre tú en donde quiera que estés, porque no sabes todo el cúmulo de conexiones que se generan a partir de las personas con las que interactúas. Sí. Y te digo esto porque pues es justo que gracias a Isa, a una relación que mantuve en preparatoria, una relación de amistad, y que ahora, después de varios años de que egresamos de la preparatoria, pues gracias a esta relación que había quedado en el pasado, pues es que te conozco y conozco este espacio. Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues, ¿por dónde empezamos, Rodrigo? A ver, cuéntanos poquito de ti, de dónde vienes, un poquito de tu historia de vida. Perfecto, pues mira, podemos usar una pequeña línea pasado, presente y futuro, si quieres. Muy bien. Soy una persona que está muy feliz de haber nacido aquí en León, Guanajuato. Me gusta mucho mi ciudad y de eso me convenzo cada que voy a otros lugares. Conozco otros lugares que me gustan, pero extraño León. Me gusta mucho mi ciudad. Este sentido me dio mucho sentido cuando di clases en una secundaria particular y entonces les pedí a los estudiantes organizar una feria de Naciones Unidas, repartí los países y a un estudiante que le tocó México dijo: qué asco, quiero cambiarlo. ¿En serio? Entonces sí, hago énfasis o hincapié en lo importante que es que te guste el lugar en donde estás, porque de ello va a depender mucho de tu actitud frente a la vida, y aunque la actitud no lo es todo, sí es un ingrediente importante para que te puedas desempeñar. Sí, claro. Entonces, bueno, estoy feliz de haber nacido aquí en León, Guanajuato. Nací en 1991, un 7 de septiembre, es decir, este año cumplí 32. Bien cumplidos, creo yo. Estoy satisfecho, sí, a pesar de la adversidad, porque luego también ha habido momentos en los que no estoy tan conforme con lo que me está pasando, pero pues también es gracias a la inconformidad que buscas la forma de superar. De superarte, claro. Yo empecé a hablar a los 8 meses de edad. Dicen mis antepasados, ¿verdad? Mis ancestros, que hablar a los 8 meses de edad pues es poca edad para empezar a hablar. ¿Qué fue lo que motivó a que yo hablara a tan temprana edad? Que mi mamá me hacía repetir palabras constantemente, ¿no? O sea, dicen, yo no me acuerdo, pero dicen, confío en esa versión, que es, mi mamá se acercaba y me decía: a ver, di tal palabra, ¿no? Y di tal palabra, y hasta que la decía, y después de decirla, otra. Ahora, a repetir la palabra también, y más palabras. Este punto me parece importante porque creo que es gracias a ello que después la habilidad de comunicación oral se me facilita. Sí. Y es
gracias pues a ese mérito de mis padres que ahora el resultado pues se ha dado y ha dado frutos. Un tiempo después, en primaria, fui un alumno destacado. En cuestiones de promedio, pues sí me gustaba la escuela. A veces no me gustaba ir, sobre todo los lunes. Yo también padecí de este miedo de, ay, no, El lunes. ya es lunes, ¿no? De hecho, me dolía el estómago desde el domingo en la tarde. Yo veía atardecer el domingo y decía, no quiero que sea mañana. En primer lugar, no me gustaba despertarme temprano. A nadie. Y- Hasta la fecha yo no me gusta. Y perdóname, ¿ibas a comentar algo? Sí, ahorita que dices del lunes, que no te gustaba el lunes, te voy a recomendar ahorita ya que acabemos con todo esto. Igual ya lo viste. Hay un episodio de una caricatura de Garfield donde él odia los lunes y a través de un pozo ahí de los deseos que se encuentra, él pide de deseo que el lunes no exista y se borre y pues pasan un montón de cosas gracias a que no hay lunes, pero ese ahorita al final te lo voy a recomendar para que lo veas. Muy bien. Perdón, Lo recomendamos adelante. para que también el público lo vea. Sí, Yo pues, creo que cómo no. ya despertaste una buena intriga. Es que está bueno y está cortito, son como 6-7 minutos y vale la pena. Entonces, ahorita seguimos con eso, perdón. Perfecto, no te preocupes. De hecho, hace poco vi que el profesor Girafales, bueno, antes de que muriera, por supuesto, Rubén Aguirre, si no me equivoco, Rubén Aguirre. era su nombre de pila, dijo, a mí me gustan los domingos como a toda la gente, pero me he dado cuenta de que los domingos me gustan porque es un domingo a la semana. Y entonces, eso también nos permite darnos cuenta de que los momentos buenos no son toda la vida. Y me parece que todos los ingredientes que tiene la vida en la mesa es para que prepares el platillo que tú quieras. Exacto. Pero si todo fuera dulce, entonces pues ya no le das importancia o ya no tiene el mismo sabor, Sí, ¿no? sí. Que es lo que también luego tratan de explicarnos películas como Intensamente, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, regresando a este pasado del que te estoy platicando, la verdad es que me considero que he tenido una muy buena trayectoria académica. Digo, no soy alumno de 10, pero me fue bien. Recibí reconocimientos de trayectoria académica en su momento, los cuales en un futuro, en el año 2015, me ayudaron a ganar dentro de toda la trayectoria el Premio Estatal de la Juventud por parte del gobierno del estado de Guanajuato. Ok. Otra de las características que aprendí en mi trayectoria académica fue la oratoria, que por cierto en mi primer concurso, que fue en el año 2003, cuando yo iba en primero de secundaria, no sabía que era oratoria. Entonces compré una lámina de las que vendían en la papelería, papelerías. a unos 50, todavía lo recuerdo, y la lámina se llamaba Tradiciones y Costumbres Mexicanas. Ok. Pero yo estaba en la silla previo a la participación y veo cómo se desenvuelven mis compañeros de segundo y tercero con discursos impecables. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con mi lámina? Pero pues es que ya no me puedo rajar. Tomo mi lámina, paso al frente, pongo la lámina así, o sea, nadie la estaba viendo para empezar, ¿no? Entonces yo creo que ya ni siquiera tenía razón de ser la lámina, y luego las letras chiquitas y yo, niñas y niños, les voy a hablar de las tradiciones y costumbres mexicanas. Cuando termina mi intento de tema, me dice la presidenta del jurado, quiero hacerte una observación, jovencito, estás en secundaria, tus compañeros ya no son niños y niñas, entonces necesitas entender que el discurso se adecúa. Y ahí aprendí la primera pauta. Tienes que saber a quién le hablas. Pues bueno, a partir de los errores se aprende y está en ti si construyes a través de la crítica o si destruyes. Sí. ¿No? Si Sí, te sí, destruyes, totalmente. porque toda crítica destruye. Del receptor depende construir o no. Entonces, pasa el tiempo, en segundo grado me preparé, ya sabía cómo era la oratoria, me preparo, gano el primer lugar, me voy al concurso regional y en el regional quedo en segundo lugar, ya no pasé. Me seguí preparando, en tercer grado me fui hasta el estatal, pero ya no pasé a la fase nacional. Ok. Años después, en el 2021, en mi último concurso de oratoria, allá en Veracruz, un concurso nacional, regresé a buscar a mis maestros de secundaria que me invitaron a participar en 2003, o sea, hace 20 años. O sea, los que te invitaron la primera vez a participar, regresaste a buscarlos. Así es. Ok. Regresé a buscar al maestro que me invitó, el maestro segoviano,
que si en algún momento me veo, bueno, le voy a compartir este video para que lo vea. Sí, profe, para que esté vivo le ahí. agradezco bastante por sus enseñanzas, porque también, pues, los maestros son un pilar importante en la formación del ser humano. Entonces, me invita el maestro y a la otra maestra que invité fue la jueza que me dijo, no son niños y niñas, ya son jóvenes. Ok. Entonces voy, los busco, afortunadamente aceptan prepararme para este concurso nacional. Pedí prestadas las instalaciones de la técnica 33, agradezco a la directora también, a la actual directora, la maestra Paulina, por haber accedido a que ingresara a la secundaria. Mi idea era recrear como mis inicios en la oratoria, porque yo sabía y yo quería que este ya fuera mi último concurso, porque de aquí en adelante ahora mi destino está en preparar y enriquecer a otros jóvenes para formar a las nuevas generaciones con lo que yo he aprendido. Fíjate que eso se me hace interesante y respecto a eso te quiero hacer una pregunta. Tu primer contacto con la oratoria, te encuentras con una maestra que te dice, hey, ya no son niños, ponte las pilas, esto ya es algo más profesional, etcétera, etcétera. ¿Cómo determinas? Y entiendo que esto va a variar de persona a persona, porque yo mismo he escuchado, o yo mismo en mi persona, ciertos maestros que te decían ciertas cosas en un buen sentido, y para uno era de, pinche maestro loco, pinche maestra, porque me dice, me odia, me cae gorda, bla, 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 bla. Sin embargo, bueno, a ti, ¿cómo te cayó esa? Ya no son niños, ponte las pilas, hazlo bien, hazlo de manera profesional, porque bien pudiste haberlo tomado así, ¿no? A lo mejor como, pinche maestra loca, ni sabe, o esto, lo otro, y sin embargo, ¿no? Lo tomaste como, pues ok, déjale cambio el chip, y en lugar de hacerlo como más hacia niños, me empiezo a profesionalizar más. Entonces, ¿cómo notas tú, por ejemplo, que eres docente? ¿Cómo notas tú el hablarle a las personas para que lo tomen de la forma correcta y que no lo tomen como, pinche maestro loco, le caigo gordo, me odia, me quiere reprobar? Me evidencia. O sea, ¿cómo hacer esa parte para que pues, uno lo tome de la mejor manera? Mira, tal vez en ese momento, pues sí me sentía avergonzado, pero pues no me estaba diciendo algo que yo no hubiera hecho o dicho. Uh-huh. Y algo muy importante, en el pedir está el dar. Me parece que la maestra fue prudente, fue firme, pero también fue respetuosa. Claro. Sí, en ningún momento me dijo, oye, chamaco pendejo, ¿no? O sea, no, creo que no cruzó la línea, porque a veces te dicen groserías aún sin pronunciarlas, Sí. ¿no? La forma en la incluso en la que te apuntan o cómo manifiestan con sus tonos de voz la verdadera intención del mensaje. El mensaje, sí. Por eso la comunicación pues es algo que me ha encantado estudiar, porque va más allá incluso de una carrera, de un trabajo y del pago, que es algo de lo que quiero hablar más adelante. Pero Okay, claro. Entonces, yo respondiendo a tu pregunta, te digo, tal vez en ese momento sí me cayó pues como un mensaje que me dio vergüenza, ¿sí? Porque me sentí evidenciado, pero era algo que tenía que ver más conmigo. Claro. Pasa el tiempo y no recuerdo haberle guardado resentimiento a la maestra. Al contrario, ella me dio seguimiento con mi preparación. No nada más fue por el comentario que hizo en el concurso. Ella era la subdirectora del turno matutino de la secundaria. Okay. Entonces, ella le dio seguimiento junto con el maestro. Cuando los invito, acceden, me preparan, me dan comentarios, sugerencias y me acompañan a Veracruz. Fueron junto con mi familia, algunos amigos y algunos exalumnos que me acompañaron. Llenamos un camioncito, nos fuimos Y se fueron todos. a Veracruz, al concurso nacional. Bendito sea Dios, obtuvimos el 3er lugar y con eso me despedí. Y entonces dediqué ese lugar pues a toda esa gente que considero, claro que es parte importante del proceso. Claro. Ahora, eso pasó con la oratoria. En preparatoria, que fue como conocí a Isa y a su actual esposo, vendía dulces. Resulta que yo en segundo semestre de preparatoria estaba comiéndome una torta en el patio y la maestra ya iba al salón y lo que hice fue que el último cachito de la torta que me quedaba me lo metí a la boca así, porque no podíamos comer en el salón. Sí. De hecho, una regla era, quien esté comiendo algo en clase, le tiene que traer a todos los demás, ¿no? Sí, entonces, sí me acuerdo. Yo dije, bueno, me la acabo en lo que entra el resto, yo mastico mi torta y ya no pasó nada. Pero no fue así.
mendiga torta no se deshacía o no se deshizo tan rápido como yo quise, ¿no? Entraron todos, yo me metí con todos porque si me quedaba fuera eso también implicaba pues llegar tarde a la clase y tener falta o no entrar. Pues yo me metí con el resto de la torta, la maestra empezó la clase y de pronto voltea y me pregunta, Rodrigo, ¿qué traes en la boca? Ahí se deshizo la torta, terminé de comérmela y le dije, era una torta maestra. Mis compañeros empezaron, yo la quiero de carnitas, yo la quiero de jamón, ¿sabes? Empezaron a levantar pedido. Cuando se termina la clase me acerco con la maestra Berta Mondelo, que por cierto es la actual secretaria académica de la Escuela de Nivel Medio Superior de León, más conocida como la Prepa Oficial. La oficial, ok. Ajá. Ella fue mi maestra de matemáticas, una excelente maestra, por cierto. Y me acerco y le digo, maestra, creo que no me va a alcanzar para comprar 50 tortas. Y me dice la maestra, no te preocupes, puedes traer paletas o chocolates o lo que sea, pero tienes que Ya pagar. tú ya estabas resignado, güey, que tu ibas castigo. a traer las tortas para todos. Sí, Ok. sí. Llego a mi casa, pero ¿qué creen? Que ni para chocolates, ni paletas, ni otro dulce, no tenía dinero para nada. Y cuando llego a la casa, estaba mi hermana, recuerdo que le digo, préstame dinero, me presta 16 pesos con 50 centavos y yo voy a la dulcería que estaba en la esquina de la casa. Cuando llego a la dulcería, veo una caja amarilla con bombones en la portada, bombones cubiertos de chocolate, haciendo un tipo pirámide, bombones de la Rosa. Sí. Eran bombones, ay, perdón por el gol, ya luego vamos a cobrarle a la Rosa. A la Rosa. y eran bombones malvaviscos cubiertos con chocolate. Y entonces, milagrosamente la caja costaba 16 pesos con 50 centavos, que fue lo que me prestó mi hermana. Entonces, hasta parecía que la vida me decía, compra esa caja. Porque mira, me prestó 16.50. La caja tenía 50 chocolates, que eran mis 50 compañeros. Entonces, todo cuadraba. Dije, dame esa caja, llego a la casa. Al día siguiente, cuando estoy en la escuela, la maestra no fue. Ay, disculpe, maestra, si estoy ventilando sus inasistencias. Todas las faltas que tuvo. No, entonces ese día la maestra no va y yo vendí cada chocolate a peso. Se me terminaron en el salón. En vez de regalarlos, los vendí. ¿Qué quiere decir esto? Que si están haciendo cuentas conmigo, tripliqué la ganancia. Bueno, ganancia, el precio de la caja. Sí. Dupliqué la ganancia. ¿De dónde? O sea, si tú llevabas ya los chocolates porque era el castigo para entregárselos a tus compañeros, ¿de dónde te llegó la idea de, no, pues mejor no se los doy y mejor los vendo? Creo que como otros compañeros, yo ya había visto otros compañeros en la prepa, porque es una comunidad muy grande de estudiantes. Yo ya había visto vender dulces a otros. Okay. Entonces tal vez de ahí me surgió la idea. Porque además pensé, ¿de dónde le voy a pagar el dinero a mi hermana? Porque ese dinero es prestado, ¿no? Y también como señal del cielo, la maestra no fue, los vendo, multipliqué por 3 esos 16.50. Llegando a la casa, le dije a mi hermana, ahí están tus 16.50, voy y compro otras 2 cajas de bombones con chocolate para que al día siguiente yo pudiera regalar una y la otra venderla. Otra vez. Okay. Y a partir de ahí me desaté y fui el boom de los dulceros de la escuela. Tanto así que Periódico al Día me hizo un reportaje en el año 2009, cuando yo ya iba de salida de la preparatoria. Te comparto que uno de los logros materializados de este negocio fue adquirir una camioneta Ranger modelo 90, mi primer auto. De los puros dulces. De los puros dulces. Sí, una vez yo iba llegando en la camioneta y uno de mis compañeros de la escuela, de otro semestre, le pega y dice Kinder, porque me decían el Kinder, es que vendía Kinder Delice y Kinder Bueno, Kinder Sorpresa. No, ya me estoy tirando muchos goles, Está bien, hombre, pues bueno, es parte de la... Y entonces me dice, Kinder, los dulces sí dejan, ¿verdad? Y le dice un amigo, lo que deja es trabajar. Póngase a trabajar. Entonces, que bueno, ese muchacho ha tenido mucho éxito, se dedica a tatuar y también le mando saludos al buen Tadeo. Pero esa fue la escena que ocurrió la vez que yo entré en la camioneta. Y bueno, regresando al tema, la verdad es que poco a poco me seguí esforzando para conseguir mi último objetivo en la preparatoria, que fue
¿Y ahora qué estudio? Pero bueno, aparte de la camioneta que estoy hablando, algo muy maravilloso que me heredó el negocio de dulces fue la cantidad de personas que se ganaron mi aprecio y que fui correspondido también, que yo me gané el aprecio. Isa es una de esas personas y muchos más estudiantes de mi generación con los cuales sigo en contacto. Entonces, vuelvo otra vez al punto inicial de esta charla. Las relaciones públicas hay que cuidarlas, Sí. pero no por cuidar a la relación, sino por cuidarte a ti. Es decir, eres congruente con lo que piensas, dices, sientes y haces, y a partir de esta congruencia es que las relaciones públicas se pueden hacer sólidas. Sí, cierto. Al revés, no. O sea, tú no vas y aparentas algo con alguien para caerle bien, aunque tú no estés a gusto. Porque entonces eso causa fricciones contigo. ¿Sí? Tú tienes que conocerte, tratar de entenderte y a partir de las verdades que tú vas asimilando, mostrarte de manera transparente con el resto de la gente. Y bueno, fue lo más maravilloso que me dejó la preparatoria. Cuando salí en el año 2009, la dirección me asigna a dar el discurso de graduación, un discurso maravilloso en donde recibí los aplausos de toda una generación. Había 3,000 personas en Poliforum. Ha sido de mis discursos memorables que llevo en el alma. Un Sí, discursazo. claro. Porque además venía del corazón y de una historia que compartí con toda una comunidad preparatoriana. Años después regresé a la Universidad de Guanajuato, a esa escuela, a ser docente, y entonces también ahí dejé mi semilla como docente, no solo como estudiante. Cuando yo ya iba de salida de la preparatoria, estuve platicando con una alumna de mi grupo, una compañera que se llama Daniela Quintana. Y platicando con ella, me dice, yo le pregunté, oye, ¿qué quieres estudiar? Porque yo tenía todavía varias opciones en mi mente, ¿no? Que si sacerdote, que si abogado, que si médico, Hasta sacerdote Sí. pasó por tu mente. No, bendito sea Dios que me arrepentí. No, es que la verdad yo creo que no la habría hecho, ¿eh? Luego les cuento por qué. Entonces, con todo este cúmulo de opciones en mi mente, yo platicaba con Daniela y le digo, oye Dani, ¿cómo te sientes para medicina? Ya ves de esas veces que no sabes qué tema preguntar para convivir un rato, ¿no? Sí, Y me sí, dice, sí. una estudiante brillante, muy brillante, tiene una capacidad de retención y de asimilación del conocimiento bastante interesante. Y entonces por eso me llamó mucho la atención hacerle esta pregunta y me dijo, mira, yo me voy a medicina porque creo que tengo facilidad para eso, pero si yo tuviera habilidades diferentes, yo quisiera ser actriz. Entonces, cuando ella me hace ese comentario, me dejó pensando. Íbamos en el camión. Ella se baja y yo me quedé pensando. Si tengo habilidades para hablar, ¿por qué no me dedico a trabajar con esta habilidad que además me gusta? Claro. Entonces, desde ahí se me prende el foco de profesionalizar algo que yo ya había querido y que había buscado, que era la locución. Yo ya había ido a castings de radio, me gustaba la radio, pero hasta ese momento, en esa plática con Daniela Quintana, Arreola, si no me equivoco, ese es su segundo apellido, en ese momento me cayó el 20 y dije, quiero estudiar comunicación, porque quiero ser locutor. Fíjate que ahorita que mencionas eso, y a lo mejor va a sonar un poquito trillado el asunto, pero siempre en esta plática, en otros videos, en otras entrevistas, en muchos lados encuentras a gente que te da el consejo de dedícate a lo que te gusta, dedícate a lo que te apasiona, dedícate a lo que eres bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En tu caso entiendo pues que descubriste que eras muy bueno para la oratoria, hablar, etcétera, etcétera, a muy temprana edad, pero desde tu experiencia, esa gente que de repente no encuentra cuál es su habilidad natural, ¿cómo poder hacerle, en tu experiencia, cómo le pueden hacer o cómo podemos hacerle para encontrar esa habilidad donde tú dices, híjoles, aquí me gusta, soy bueno y me quiero dedicar a esto? Mira, desde mi experiencia, tengo que reconocer algo. Cuando trabajas en algo que para lo que eres bueno y que te gusta, eso no garantiza que vas a disfrutar de tu trabajo.
Entonces tampoco hay que fiarse a esta idea o no romantizarla demasiado, Exacto. ¿no? Yo considero que lo más conveniente no es hacer lo que te gusta porque no siempre se puede. A mí me gustaba algo posible, pero imagínate a quien le gusta, no sé, la astronomía, la antropología, que dicen, es que yo quiero, pero es que no querer es querer y poder es poder, no es lo mismo. Exacto. Y también es importante aterrizar los pies en la tierra, sí soñar, claro, y perseguir el sueño, pero evitar que el sueño cause frustración. Un psicólogo en algún momento nos comentó en clase, cuando tomé esa materia en la licenciatura, que entre más distancia exista entre tu mundo real y tu mundo ideal, el problema es más grande. Sí. Por ejemplo, si tu ideal es tener hijos y después te descubres como estéril, pero luego vas y rentas el vientre o vas y adoptas, pues si te das cuenta, el ideal y la realidad no estaban tan despegados. Claro. Pero imagínate si tú dijeras, yo quisiera ser hijo de otra familia. Entonces, pues eso se vuelve una realidad y un ideal mucho más despegado, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esta analogía, no es que quiera ser hijo de otra familia, sino que... Aguas, sino que reconozcas qué es lo que sueñas, si es posible, y traces un plan, porque incluso el plan le da sentido a tu vida. Y es importante que la vida adquiera sentido. Claro. Para que pueda impulsarte como un motor que te mueve a seguir vivo. Si no, entonces luego va a pasar como Kafka con la metamorfosis, ¿no? Nos vamos a sentir como insectos, como escarabajos, que saben que no les gusta ir a trabajar y por eso no van a trabajar, pero por el contexto en el que se desarrollan, la misma sociedad hace, incluso ayuda para que te sientas inútil. Sí. A lo que quiero llegar entonces es que hay una frase que me encanta para responder a tu pregunta, o sea, para finalizar con mis comentarios en este sentido, y dice, la creatividad y la imaginación existen, pero tienen que encontrarte trabajando. No vas a descubrir de la noche a la mañana, y tampoco si te sientas, y menos con una actitud pesimista de, ay, es que no sé a qué dedicarme. No, pues con esa actitud menos. Menos lo vas a encontrar. Y con esa actividad tampoco. Tienes que ir a experimentar, ponte a trabajar, ve y busca, ve y toca puertas y dile, ¿sabes qué? Págame poco, nada más para el camión o no me pagues. Quiero ver qué haces. Y quiero experimentar, quiero mover las manos en este lugar a ver si yo me visualizo haciendo esto más tiempo. Claro. Entonces, depende de aquellas actividades que con actitud, yo te decía hace rato, la actitud no lo es todo, pero es un ingrediente esencial para tomar decisiones. Así que necesitas moverte, porque el movimiento genera energía, la energía no llega por sí sola. Claro. Perfecto. Sí, regresando entonces a este tema de la comunicación, pues ¿qué crees? Que entrando a la carrera, que yo decía, yo quiero ser locutor, me topé con el siguiente problema. Descubro que no era el único que quería ser locutor en la carrera. Había mucha competencia. Claro, y eso solo en mi salón. Imagínate en las demás generaciones, en las demás universidades. Es un mundo. Pero sabía entonces que yo tenía que trabajar en mí. No iba a mandar a asesinar o a encarcelar a mi competencia. A tu competencia, claro. O a ponerles el pie. Yo tenía que trabajar en mí para lograr lo que yo quería. Y fue así como hice muchos intentos de casting fallidos. Todos los intentos que hice antes de entrar a Grupo Asir fueron muchos. De hecho, yo platiqué con el gerente cuando me contrata Grupo Asir y le dije, licenciado Rubén, ¿usted recuerda cuando vine hace algunos años a mostrarle un demo y usted me dijo que se escuchaba bien, pero que todavía estaba muy verde para trabajar aquí? Y me dijo, licenciado Rubén, déjame decirte que no te contratamos por tu voz, te contratamos
por la actitud y los valores que demostraste desde que viniste a hacer el casting. Entonces, eso me da otro aliciente que quiero transmitirle luego a mis estudiantes, ¿no? Es muy importante cómo te comportas, cómo actúas, cómo te disciplinas. O sea, no solo llegar y decir, pues es que yo soy muy bueno, o tengo muchas habilidades, no. Siempre habrá personas que tienen más habilidades, así como personas que tienen habilidades menos desarrolladas que tú. Entonces, no hay que ser soberbios, porque además, que estés arriba una vez no significa que siempre te vayas a mantener ahí. Y fue entonces en el año 2012 que Grupo Asir me abre las puertas. Y fue mágico, fue muy interesante porque te comparto que al casting se entregaron 200 fichas para el casting. Yo recuerdo que salía de mi trabajo, y esto también puede responder la pregunta que me hacías hace rato. Fíjate bien, yo trabajaba vendiendo teléfonos celulares en un iPhone. Ok. Metí otro gol, pero es un gol inexistente porque un iPhone. Sí, pues. Se esfumó. Entonces, yo trabajaba en un iPhone vendiendo teléfonos celulares. Y ahí recuerdo que le propuse a mi jefe sacar los equipos, una bocina y un micrófono, y yo me ponía en mis ratos libres a vocear. A vocear. Es decir, un iPhone no era la radio, pero yo quería hacer radio. Entonces encontré la manera de encajar mi gusto o mi pasión en un trabajo nuevo, y eso la empresa lo ve con buenos ojos porque te ve proactivo, ¿sí? Propositivo. Cuando llega un trabajador y dice, ¿sabes qué? Me gustaría que hiciéramos esto. ¿Cómo ves? Sí. Lo ligas con tu pasión. No necesariamente tienes que entrar a una emisora de radio. Bueno, hablando de mí, ¿no? Oye, ¿y les salió gratis ahí el boceador? Sí, claro. Y bueno, yo también iba generando experiencia y disfrutaba del trabajo. En todos lados también te vas a encontrar personas que no van a estar muy de acuerdo contigo. Recuerdo que un compañero como 10 o 15 años mayor que yo me escondió un día el micrófono y dijo que no me lo iba a dar. Eso me hizo molestar y me hizo conocer al Rodrigo que no conocía hasta ese entonces. Lo tomo del cuello y lo lanzo a un lado para sacar el micrófono del cajón. Yo estaba molesto, pero también necesito entender, y aprendí en ese entonces. Bueno, ¿qué necesito entender? Necesito entender cómo en ese entonces aprendí que no porque la gente sea mala, necesariamente es mala por ti. 1. Y 2, no porque te busquen provocaciones de alguna naturaleza, tú tengas que responder igual. O sea, si son agresivos contigo, tú no tienes por qué ser igual de agresivo. Claro. Es fácil entenderlo, pero es difícil practicarlo. Y es ahí donde entonces he trabajado a lo largo de estos años, incluso dando clase, porque también he tenido alumnas y alumnos con carácter complicado. Los que te confrontan. Exactamente, pero mucho también tiene que ver en cómo aprendo yo a controlarme para poder darle solución o salida al inconveniente. Claro. Pues entonces estaba en la parte de, se repartieron, yo trabajaba en un iPhone, salgo del trabajo un viernes por la noche, llego a la casa y recuerdo que me sirvieron pozole en un plato, todavía recuerdo un plato verde con pozole. Mi hermana estaba lavando trastes, mi hermana Mariana, y me dice, ¡ay, qué crees! Que escuché en la radio el casting para locutor en digital. Digital 97.5 Solo Éxitos, que después se convirtió en Radio Disney 97.5 y que ahora es Match 97.5. ¿Ya no es Radio Disney entonces? No, ya no es Radio Disney. Okay. Pero todavía era Digital 97.5 cuando hicieron casting, en el año 2012. Si no me equivoco, eso fue en mayo del año 2012. No, hombre, pues yo encantado y con la ansiedad de que llegara el lunes. Fíjate, yo te dije en un principio, los lunes me caían gordos, ¿no? Sí, ese día bien. Yo decía, quiero que sea lunes, porque a primera hora quiero hablar por teléfono a Grupo Asir para sacar una cita para el casting. Entonces se llega el lunes, pues ellos entraban a las 9 de la mañana, horario de oficina, yo llegué a la universidad a las 7 de la mañana y en el salón había un compañero que me acompañaba a hacer casting de radio. Íbamos juntos a todos los castings. Entonces ese día llego en la mañana, curiosamente él estaba ahí,
Por cierto, este amigo ya falleció de cáncer hace un par de años. Ok. Y él estaba ahí en el salón y le digo, oye, Lalo, ¿supiste que hay casting para digital? Y me dice, sí, güey, ya saqué cita. Y me pegó, ¿sabes? Porque dije, ¿y por qué no me avisaste? Bueno, no tengo que estarte avisando siempre. Sí, yo sentía así como que me estaba, cada vez que yo preguntaba algo, dije, yo no me voy a preguntar nada porque aquí se me va a tronar el cuello, ¿no? De la tensión. Sí, es que yo sentía como cierta impotencia, pero a la vez tristeza, porque dije, ¿cómo es posible que un amigo... No me haya avisado. Sí, y sobre todo porque creo que yo siempre consideraba que él participara. Bueno, harina de otro costal, ¿verdad? Pero eso sucedió. Yo le dije, oye, ya, dijo, sí, yo ya saqué cita. ¿Por qué no me avisaste? Dijo, no tengo por qué avisarte. Yo dije, en este momento, cuando den las 9 de la mañana, voy a bajar al teléfono público a marcar a la estación y sacar una cita. Y así le hice. Dieron las 9 de la mañana, bajé corriendo, marqué en el teléfono público 711-7389. Era el teléfono de la emisora antes de que llevara el 477. Todavía tengo esa imagen de estar en el teléfono público y me dicen, Rodrigo, ya no hay lugares. Se acabaron. Las fichas para el casting se agotaron. ¿Por qué hay fichas o por qué hay citas? Porque viene personal de Guadalajara y de México a hacer la evaluación y por eso ya pues tenemos lugares contados. Sí, vienen y todos exclusivamente a cita, eso. Exactamente. Pero déjanos tu número. Si hay algún hueco que no se cubre, nosotros te hablamos. Claro, el típico, váyase, luego le hablamos. Dejé mi número. Fíjate que yo me iba a un iPhone con la esperanza de que me sonara el teléfono en algún momento. Pues no sonaba y no sonaba y no sonaba. De Grupo Asir, se llega el día jueves y una muy buena compañera también que se llama Ana Silvia, que también trabaja en medios de comunicación, ahorita ella trabaja en televisión. Okay. Me habla por teléfono y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo también saqué cita, pero no me han hablado. Ah, no te creas. Me dijo, a mí ya me hablaron. Le dije, es que a mí no me han hablado. Y ya es jueves, ¿no? Y el casting es jueves y viernes. Y me dice, pues vamos, acompáñame. A lo mejor tú también puedes hacer casting. Dije, pues sí, ya estando ahí. Le dije al subgerente, Carlos Terrones, mi amigo Charlie, le mando un abrazo también, porque estábamos en la tienda y le digo, oye Charlie, hay casting en Grupo Asir y no me han hablado para cita, pero quiero ir al casting. ¿Me das permiso? Dijo, pues no está el gerente, pero sí, vete. Yo te doy oportunidad para que vayas, pero no te tardes. Va. Me lancé, me senté en el sillón de Asir. Efectivamente, la gente iba pasando conforme se le había citado. Yo estaba rezando. ¿No? Yo así de, Dios, ayúdame, tú sabes cuánto deseo trabajar aquí en Grupo Asir. Ayúdame para que me den la oportunidad de hacer casting. Baja la contadora. Yo llegué aproximadamente con Silvia como a las 3:30, 4 de la tarde. A las 7 de la noche baja la contadora y me dice, ¿esperas a alguien? Y le dije, vengo a hacer casting. ¿Te hablamos? Sí. Permíteme un poquito. Se mete a su oficina, saca una lista y me dice, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo Aranda. Y empieza a buscar en la lista y yo, me parece que no me va a encontrar, ¿no? No sé por qué. No sé por pienso qué. que no me va a encontrar en la lista. Pienso que no me va a encontrar en la lista. Le dije, ¿sabe qué? La verdad es que no me hablaron, no alcancé el lugar para el casting y estoy aquí porque quiero hacer el intento, quiero que me escuchen y solo pido esa oportunidad. Deme oportunidad para pasar porque yo deseo trabajar aquí. Y entonces se detiene, voltea a verme y me dice, eso me lo hubieras dicho desde que llegaste. Déjame ver con el personal que viene de Guadalajara, porque son un poco especiales. Pero yo les digo, pues subió y yo seguí rezando con más. Nunca había conocido al yo católico que traía adentro. Baja y me dice que sí puedes pasar. Pues aplico las pruebas, muy bien, gir, jar, se termina el casting, pasa un promedio de 2 meses. Y un día yo iba caminando con Lalo
mi amigo del salón, Ujú. ese que ya El había que no- sacado el que cita. no te sacó cita. Sí, que me dijo, yo no tengo por qué avisarte. Entonces, íbamos caminando por Parque Hidalgo y recuerdo que le llaman por teléfono. Y entonces cuando contesta, le tapa la bocina y me dice a mí y a otro amigo, porque íbamos tres, Manuel, Eduardo y yo, nos dice a Manuel y a mí, es Grupo Asir. Por un momento yo sentí como que mi corazón se partía en dos. De que ya. Sí, porque Valió. quedando uno ya no queda nadie más, Sí, claro. ¿no? Era una locutora y un locutor. Seleccionando a la voz masculina ya no había espacio para otra. Se baja, abre su mochila, empieza a anotar el papeleo de lo que iba a necesitar. Y curiosamente, fíjate cómo es que la vida nos va presentando ciertas situaciones que me hacen pensar que pues, la vida es mágica también. Yo ya me había dado por muerto, pero una parte de mí decía, la vida no se ha acabado, tú tranquilo, vamos despacio y vamos a hacer los intentos que se puedan hacer. Claro. Pero mientras tienes que seguir. Y entonces mi yo positivo me ayudó y algunos días después regresa Eduardo y me dice, ¿qué crees? Que ya no me hablaron de Asir porque estaba en capacitación, pero ya no me dijeron nada. Le dije, oye, pues si ya te contrataron porque ya hasta te pidieron documentos, yo no veo razón de que dudes de tu que ya vas a entrada. entrar, exacto. Claro, porque aparte ya había llevado papeleo. Y él constantemente me decía y me exponía esta preocupación. Pues resulta que un buen día estaba yo vendiendo un teléfono celular. En intercambio, yo explicándole al cliente cómo funcionaba el teléfono, de pronto me suena el celular. Contesto y me dice, ¿Rodrigo Aranda? Sí, habla DJ Yarak de Grupo Asir, ¿cómo estás? Bien. Dejé al cliente, sin darme cuenta, me metí a la cocina. Es que, O sea, oiga, tanta fue mi emoción que el cliente se quedó con el teléfono en la barra, yo me metí a la cocina y me dice, Rodrigo, te hablo por una razón importante. Tú viniste a hacer casting con nosotros para locutor y te quiero preguntar si todavía estás dispuesto para ser nuestro locutor. Sí, ¿sabes? Así fue como un sí que me brotó desde el estómago. natural. Sí, y dice, mira, te platico, nosotros ya habíamos elegido locutor, sabemos que es tu amigo, pero ese locutor por cuestiones diversas y ajenas a nosotros ya no se puede quedar en la empresa. Y el siguiente en la lista eres tú. Eres tú. Tiempo después me di cuenta que fui el tercero en la lista. El primero fue el actual productor de la Hora Nacional en Guanajuato, que por cierto le mando un gran abrazo a mi amigo Marco Alvarado. Okay. Él fue el primer seleccionado, pero justamente cuando a él lo seleccionan en Asir, también gobierno del estado de Guanajuato le propone ser productor de la Hora Nacional, entonces pues eso lo llevó a cancelar su participación. El segundo en la lista fue Eduardo, mi amigo, que por razones ajenas pues ya no quedó, y el tercero en la lista era yo. Tú. ¿Cuál es la siguiente elección? Cuando te toca, te toca. Sí, correcto. No, entonces, ¿para qué nos agobiamos? Si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Exacto. Mejor ponte a trabajar. Me seleccionan, estuve allí 2 años, llegué a Radio Disney, ya no pude continuar. Luego me fui al mundo maravilloso de las clases. Empecé a dar clase en una preparatoria en el año 2014. Y a partir de ahí comienza mi trayectoria docente. En agosto de 2014 empecé a trabajar en una escuela particular en preparatoria para dar la materia de taller de lectura y redacción. Cuando yo era niño le pedía a los Reyes Magos pizarroncitos y gises para dar clases. Esa era otra de mis pasiones, enseñar lo que sabía. Y sigue siendo una pasión. Pero ahora, en este interesante mundo de la docencia, me he dado cuenta que hay grandes retos. Y hay retos muy importantes que sí dependen de mí en muchos aspectos o en muchos sentidos como docente, desde cómo planeo una clase, cómo la adecuo a los diferentes grupos, aunque sea una misma materia. Sí. Cómo aplico variación del estímulo para que no se me duerman y para que estén aprendiendo y sobre todo para que lo lleven a su vida práctica útil y personal, no solo al ámbito profesional. Entonces, mi trabajo constante es prepararme, pero también ser sensible ante la realidad que nos aqueja
el mundo educativo. Afortunadamente he tenido ¿cómo podría decir? Como la gran oportunidad de dar clase a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. De todos los niveles. Sí, actualmente estoy estudiando una maestría en educación porque quiero perfilarme como un docente muy bien capacitado, no solamente con lo que sé en comunicación y en las materias que imparto, sino también en el trato con las y los estudiantes, para prepararlos para, pues, las demandas no solo de la actualidad, sino de lo que viene, y con la esperanza, porque creo que la educación nos da esta semilla. La educación nos debe dar la semilla de que el mundo puede ser mejor. O sea, tenemos que ir a dar clase con esa esperanza. Sí. El mundo puede ser mejor, y para eso estamos aquí. Y fíjate que es muy interesante porque ahorita que mencionas eso entiendo que esta parte de la docencia, de ayudar al empleado iba a decir, perdón, al estudiante a ser mejor, a explotar sus capacidades, a ir al mundo profesional, etcétera, etcétera. Toda esta parte, siento yo, en mi opinión, que se ha ido no perdiendo, pero se ha ido como minorizando un poquito. Por ejemplo, estaba leyendo otra vez un artículo de un director de recursos humanos de una empresa a nivel mundial, donde decía a modo grosso y a modo general que ahorita se está viviendo una época, ya tiene varios años, pero se está viviendo una época y viene más una época en la que me importa más que lo sepas hacer a que tengas un título. Dependiendo obviamente del área, ¿no? Un médico, pues, indudablemente necesita un título, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, por decir algo en particular ahorita, mecánica. Un mecánico que quizás aprendió con su papá en el taller familiar o con el taller del barrio, etcétera, etcétera, pero aprendió, quizá tomó un curso por aquí, un curso por allá, pero nunca lo profesionalizó. Y muchas empresas están volteando a ver a este tipo de personas donde, si tienes un título, pues qué padre, pero si no, me interesa que lo sepas hacer, aunque no tengas el título. Entonces, de esto que mencionas ahorita, de despertar el interés y todo, me lleva a la pregunta que es, ahorita tienen varios años también que hay una moda, bueno, yo considero que es una moda de alguna manera, el mejor ser un influencer, mejor hacer TikToks, mejor hacer contenido, etcétera, etcétera. Gamer, por ejemplo, que el gamer ya se volvió también una profesión de alguna manera, y no estudiar. Y por el otro lado, muchos estudiantes pues lo ven como, güey, ¿para qué estudio? Si puedo ganar más dinero pues, haciendo pendejadas acá en TikTok o haciendo contenido en YouTube. Entonces tú como profesor, que es yo creo que uno de los retos que tienes, es cómo les metes esa idea también a los estudiantes de decir, ok, sí, ser youtuber, ser gamer y ser esto, ser otro, deja mucho dinero, es muy bueno, bla, 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 pero el estudio también es importante. Entonces, ¿cómo concilias? O no sé si alguna vez te había tocado como esta parte, ¿cómo concilias esa parte de decirle, no dejes el estudio por ser youtuber, por ser gamer, por ser esto? O sea, síguele con el estudio, porque ahorita hay mucho como esa tendencia de, nah, pues ¿para qué? Este famoso OnlyFans, por ejemplo, pues mejor enseño y gano más dinero que yendo a estudiar filosofía, letras, español, matemáticas, lo que sea. Entonces tú como maestro, ¿cómo ves esta parte, güey? ¿Cómo le haces para que los estudiantes mantengan ese entusiasmo, ese deseo por la educación? No por un papel, porque al final de cuentas se lo pueden quizá comprar en algún lado, pero cómo mantener ese entusiasmo en el estudio y pues no irnos hacia otros lados, que no digo que sea malo no ser gamer, youtuber, etcétera, etcétera, pero que haya un equilibrio, ¿no? entre esto y el estudio. Bien. Es una pregunta interesante, pero mira, va a sonar tal vez un poco a falacia, pero podría casi asegurar que en todos lados hay de todo. Sí. Aún en las escuelas hay profesores dando español sin saber español, o matemáticas sin dominar las matemáticas. Aún en el mundo educativo, ¿sí? Imagínate qué será en el mundo en donde se tiene más fácil acceso, como en las redes sociales, por Claro. ejemplo. Porque se supone que tú llegaste
a una escuela a dar clase y hubo ciertos filtros que tuviste que atravesar para estar ahí dando clase. En teoría, sí. Sí, pero aún así te encuentras con personas negligentes, incompetentes. Hay médicos que matan pacientes. Claro, ¿No? claro. Yo diría entonces de qué depende. Depende de la capacidad consciente de saber que la riqueza no está afuera, sino adentro. Tal vez suena muy fumado lo que estoy diciendo. Muy filosófico, ¿no? Muy Y si digo filosófico. filosófico es muy fumado. Pero si tú buscas la riqueza afuera, jamás la vas a encontrar. ¿A qué me refiero con eso? Ve y roba. Supongamos que tienes mucha suerte y no te cachan, pero ese dinero así como llegó, así se va. Como algodón en agua. Algodón de azúcar. ¿Sí? Así. Se va a desmoronar. Es que justo es Y eso, no vas güey. a saber dónde quedó. Entonces, yo me tuve la oportunidad de presentar a Farid Diek, que es un influencer. Lo presenté hace poco en un auditorio y él tiene 2 licenciaturas terminadas, una en psicología y la otra en ingeniería en música, una en el Tecnológico de Monterrey y otra en la UNAM. Tiene una maestría terminada y está estudiando otra maestría en universidades del extranjero. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no necesariamente ser influencer o estar detrás de una cámara implica que no tienes preparación. Claro. Pero también conozco otros influencers cuyos nombres no voy a mencionar porque ustedes seguramente los conocen más que yo. Pero sí, claro que hay otros influencers, cantantes que no cantan, influencers que no influencian de manera positiva. Sí, claro. De manera positiva. Entonces, yo diría, no es qué hacen ellos, es qué haces tú. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Dónde tú quieres estar? ¿A ti te gustaría estar con la cabeza hueca y la boca llena? ¿Y los bolsillos que se llenan y se despilfarran? Porque tener dinero sin tener conocimiento, sin tener conciencia, es como tener el bolsillo roto. Le metes dinero pero se sale. Entonces, necesitas comprender que no es cuánto dinero entra, sino cómo lo utilizas, para que luego no te ganen ciertas adicciones como las drogas, tal vez, como la adicción al juego, La adicción. ¿sí? La adicción al sexo, por ejemplo, o que tengas otro tipo de adicción. ¿Para qué necesitas el dinero si no eres una persona que ha trabajado en su ser? Claro. Ahora, ¿dónde está mi reto como docente? En promover mensajes conscientes, independientemente de la materia que dé. Tengo que trasladar el conocimiento teórico al conocimiento práctico, pero este tiene que atravesar por la parte o la esencia humana. A ver, ¿para qué les sirve escribir correctamente? ¿Para que hablen bien de ustedes? No. Les sirve escribir correctamente para entender que la comunicación es una responsabilidad compartida. ¿Sí? De nada sirve que yo escriba público, queriendo decir publicó, y entonces esa deformación en mi mensaje escrito va a ocasionar resultados que tal vez matan a una persona. Imagínate si yo en una receta escribo mal, y entonces por culpa de mi redacción, mi paciente se muere. Imagínate que yo como abogado escribo mal una demanda y esa demanda da a entender otra cosa al juez, que afortunadamente ya existen los juicios orales, pero también hay personas que no hilan adecuadamente sus ideas. Exacto. Y pueden comunicar algo que no querían comunicar, o pueden pensar que están comunicando algo que tal vez no están comunicando. Claro. Porque necesitan entender entonces que la teoría es para algo importante, para el desarrollo humano. Y yo creo que a lo mejor ahí es donde a veces nos perdemos muchos, ¿no? En esa parte de ¿para qué? Yo he platicado, por ejemplo, con chavillos que tengo amigos más jóvenes y, por ejemplo, me dicen, es que yo para qué chingas quiero saber cuándo es la fecha de independencia o eso, ¿para qué me sirve? Es que yo para qué quiero saber X cosa. Es que a mí para qué me sirve si es grave, aguda o esdrújula. Entonces, yo en mi perspectiva he visto que, porque a mí me pasó, ¿no? En algún momento también yo, pues,
me quejaba de algunas cosas y decía, ¿eso para qué, güey? Geografía, güey, ¿para qué sirve la geografía? Pero es válido. Hacer lo que tú haces es válido. Cuestionar es válido. Sí. De hecho, por eso la época medieval se considera por los historiadores como una época oscura, porque la gente cuestionaba y se le castigaba por cuestionar, ¿sí? Incluso hace poco, un alumno de la vieja escuela o de la escuela tradicional le cuestionaba algo al profesor y el profesor no sabía la respuesta, el profesor lo reprendía. Te daban tu reglazo. Sí, porque el profesor se sentía evidenciado, pero digo, bueno, ahora somos conscientes de que no lo sabemos todo. No sabemos todo, exacto. Y está bien no saber, porque el conocimiento nace a partir de la ignorancia, pero tienes que darte cuenta que eres ignorante, tienes que saber que eres ignorante y reconocerlo y aceptarlo. Claro. Entonces, me pasa, por ejemplo, que considero importante, muy, muy importante, que sepamos por qué razón estamos estudiando. Y no es para salir y ganar más dinero. Que claro que es una razón importante, ¿verdad? Porque luego sin dinero no comemos. Claro, claro. No lo estoy aminorando, pero si esa es tu razón primaria, es ahí donde entonces te puedes involucrar con problemas existenciales, ¿no? Tal vez tu vida puede perder un poco de sentido, porque entonces estás dedicado solo a fabricar dinero, cuando el dinero se puede fabricar prácticamente como sea, hasta de forma ilegal. Y no te estoy invitando para que lo hagas, te estoy invitando para que reflexiones. El dinero viene por añadidura, entonces, ¿a qué quieres dedicar tu vida? ¿Cómo quieres servir a los demás? ¿Cómo eres feliz? ¿Qué te nace? ¿Qué Y yo, te nutre? y yo añadiría ahí cómo quieres ser y el dinero va recordado. llegando. Sí, claro. Sí. ¿Cuál es tu legado que vas a dejar? Obviamente no en términos filosóficos de, ay, fue, hizo, deshizo, etcétera, sino cómo la gente se va a acordar de ti, de que eras un ratero, de que eras un influencer, eras un lo que sea. Sí, pero aparte yo diría, bueno, supongamos que te olvidan, ¿no? Porque va a llegar un momento de la historia en el que Sí. te vas a perder, te vas a difuminar. Pero más bien, en el momento actual, tú estás haciendo lo que te gustaría que otros hicieran. En el momento actual, tú estás tratando a otros como tú quisieras ser tratado. Es esta regla de oro, ¿no? Es decir, me pongo en los zapatos de los demás para ver si me quedan. Y si no, algo tengo yo que hacer. ¿Cómo te sientes con lo que vives? ¿Quieres cambiar algo? ¿Por qué lo quieres cambiar? ¿Y ya empezaste a hacer algo para mejorar? La vida no es llegar a hacer dinero. El dinero llega Por añadidura. como recompensa. Claro, también es válido buscarlo. No castigo esa idea. Pero si solamente andas buscando dinero, entonces tienes que cuestionar qué está pasando con tu vida. Porque está carente de sentido, está enfocada afuera. No soy católico ni cristiano de sangre colorada, y que me perdonen los cristianos y los católicos que me están escuchando, pero tengo que reconocerlo así. Sin embargo, sí considero que Dios existe y que la fe tiene un papel muy importante en el desarrollo integral del ser humano. Te lo platico esto porque es importante valorar qué propósito estás cumpliendo en esta vida. Analizar, pero también así como das, aprendes a recibir. Necesitamos aprender a recibir. Yo creo que es más fácil ir con alguien y tú pagar a que te inviten, porque poco nos han enseñado a recibir. Entonces, también es parte de una cultura que hay que modificar, que hay que cuestionar y avanzar en este trayecto. ¿Qué función está cumpliendo la divinidad en mi vida? Porque eso trasciende a nuestras posibilidades, ¿no? Y fíjate, güey, por ejemplo, en esa parte, ¿cómo le hacemos, güey? En el sentido de las universidades, por ejemplo, instituciones educativas, gobiernos, maestros, etcétera, etcétera. ¿Cómo venden ahora la idea de la educación? Porque antes, por ejemplo, pues la idea era, tienes que estudiar para conseguir un mejor trabajo o para ser alguien en la vida, ¿no? Esa era como la creencia anteriormente. Ahora, tú lo dijiste hace un momento, hay mucho de todo. Entonces, de los 50 psicólogos que van a salir,
no todos se van a poder dedicar a la terapia. ¿Qué pasa con esos 10, 20, 30, 40, etcétera, que van a tener que dedicarse a taxistas, ser influencers, bla, 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 etcétera, etcétera? ¿Cómo las instituciones educativas, el gobierno, etcétera, etcétera, venden ahora, o no, bueno, no venden, más bien, cómo dan ahora a conocer el mensaje de, hey, ven a estudiar porque vas a tener X recompensas si lo haces? ¿Cuál es ahora el estímulo? Me has dado una buena idea. Imagínate que eres psicólogo, recién egresado, sales, no encuentras trabajo, porque todo está saturado, no tienes lana para invertir en un consultorio, entonces empiezas a desesperarte. Yo te diría, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tiene que ir a la montaña, ¿verdad? Claro. Entonces, así como yo hacía en un iPhone, sacaba una bocina, un micrófono y me ponía a vocear, se me ocurre, por ejemplo, que este psicólogo diga, bueno, yo quiero empezar a generar dinero para poner un consultorio en tanto tiempo, pero mientras eso transcurre, no solo me voy a dedicar a ganar dinero, sino que tengo que empezar a ver cómo mi vocación impacta otras vidas, porque para eso se hicieron las áreas del conocimiento, para ayudarnos. Las ciencias sociales dicen que la estructura teórica o el marco teórico o los paradigmas establecidos que solucionan problemas tienen que compartirse para solucionar problemas. El conocimiento está para eso, para servirnos, no para destruirnos. Claro. Por eso luego se arrepiente la humanidad de haber creado con el conocimiento cosas tan atroces como la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer el psicólogo? Pues yo le sugiero que si ponga un plan, si quiere tener un consultorio, está chido. Y si no tienes dinero ahorita, también es válido reconocerlo. Entonces, vamos a hacer dinero. ¿Cómo? Bueno, no sé, a lo mejor me meto a trabajar en un taxi. Me voy a un ejemplo así, ¿no? Se me acaba de ocurrir porque tú lo mencionaste. Claro. Y mientras en el taxi, me puedo dar a la tarea de visualizarme en mi consultorio pensando cómo yo atendería a los clientes. Y créeme, psicólogo taxista, que en esos viajes te podrás dar cuenta que eres capaz de cambiarle la vida a otra persona. Y cuando eres capaz de mejorar la vida de otra persona a partir de tu profesión, está valiendo toda la inversión que hiciste. Pero tienes que encontrar cómo sí se puede. Exacto. Para eso hay que ser creativos. ¿Cómo le hago para ser psicólogo en la tienda o en el taxi o en mi casa o en mi vida? ¿Tú crees que el día de hoy existe un tema de desesperación? En el sentido, por ejemplo, este taxista del que hablamos, que queremos las cosas rápido, sí, fácil, que se den los resultados de hoy para mañana, sí, que si mi objetivo es dinero, pues ya en un año quiero 1 millón, que si mi objetivo es un carro, en un mes ya quiero traer un carro. ¿Crees que vivimos en una cultura de la inmediatez? Cultura de la inmediatez, exacto. Sí. Incluso hace rato de lo que mencionabas, ¿no? Incluso, pues, quiero tener sexo, pues hay X cantidad de aplicaciones para encontrarlo y tengo, pum, rápido y se acabó. Pero no hay como un vínculo con la emoción, tu profesión, con lo que quieres, etcétera. ¿Crees que hay algo por ahí en estos tiempos? Sí, y no solo es que lo crea. Fíjate que me informé hace poco sobre el tema de la pornografía. La pornografía no es recomendable. Si estás acostumbrada o acostumbrado, que me parece que es un fenómeno que se da más en hombres, si estás acostumbrada o acostumbrado a masturbarte viendo pornografía, la sugerencia es, ya no lo hagas, porque la pornografía se ha demostrado o se ha descubierto científicamente que altera algo que se conoce como el sistema de recompensas. El sistema de recompensas está diseñado para satisfacernos y decirnos cuando algo está bien. Yo le decía a mis estudiantes, ¿no? ¿Qué es el sistema de recompensas? Cuando tienes hambre, pues tienes la necesidad de comer. Vas y comes y tu sistema de recompensas te agradece haber comido. Y por eso te sensación de bienestar. Te sientes bien después de comer porque satisfaciste una necesidad. Fíjate que ya dudé si es satisfaciste. Yo también lo voy a investigar. Porque has satisfecho una necesidad, ¿no? Y entonces, cuando hay satisfacción, el sistema se activa. ¿Te anda del baño? Si te aguantas, te puedes morir.
Si vas y haces del baño, tu cuerpo te agradece. Por eso cuando orinas o cuando defecas haces, ¡ay, bendito sea Dios!, ¿no? Porque tu cuerpo te agradece y te dice, hiciste lo que tenías que hacer. Vamos bien. Eso es un sistema de recompensas. ¿Qué pasa con la pornografía? Que la pornografía busca sexo inmediato. Y entonces pierde de vista por un momento que hayas buscado a alguien con quien intimar, porque lo encontraste rápido. ¿Sí? Entonces, encuentras rápido, tienes orgasmo y mañana buscamos otro videito, ¿te parece? Y entonces, con otro video mañana y con otro video pasado mañana. Y así. Por eso hay una teoría muy interesante que ahorita no puedo recordar el nombre, pero sí puedo recordar el contenido. Los problemas de infidelidad se dan justo por esta alteración al sistema de recompensas. Porque cuando ya no te satisface con tu pareja, buscas otra. Sí, ¿Sí? Acuerdo. En vez de buscar la manera de aderezar el platillo. El platillo, sí. Yo diría, hay que reconocer que necesitamos ser disciplinados y trabajar arduamente y de manera constante por lo que queremos. ¿Y sabes por qué? Porque de verdad se disfruta más cuando obtienes algo que te cuesta. No es lo mismo un niño que nace con una fortuna a un niño que nace sin fortuna y construye una fortuna con el pasar del tiempo. Sí, sí. Lo valora más porque le costó y no es inmediatez. Pero sí, claro, hay tanta serie de estímulos a los que estamos sometidos que alteramos este sistema del que te platico. Claro. Es como el caso de una persona ahí que se hizo famosa, ¿no? Por quejarse de que tenía su sueldito de 50,000 pesos y que, pues, pobrecito de él, un gobernador de allá, de por el norte que se quejó de eso y decía que él sufría mucho porque, pues, un sueldo de 50,000 pesos, pues no manches el que iba a hacer y todo. Pero bueno, volviendo a esta parte. A lo mejor se compara, ¿no? Se compara con otros gobernadores que ganan casi 200,000 pesos como el nuestro. Puede ser. Entonces, y fíjate que es interesante todo eso porque la pornografía, tus metas personales, tus metas grupales, familiares, etcétera, en el tema del estudio, por ejemplo, de la educación, cómo hacer también con eso con los estudiantes, es decir, pues me saqué un 7, ya pasé. Al final de cuentas es lo que quería. Quizás aprendí, quizás no aprendí, no lo sé. Que eso, bueno, viene desde que yo tengo memoria, ¿no? Quienes en algún momento dijimos, pues ya saqué 6, pasé. Pues no, es lo que me importaba pasar. Pero nunca vemos como más allá del qué representó ese 6, ese 10, ese 9, ese 8, etcétera, después en tu vida. Claro, que esa es la función primordial de un docente. Sí. Decirle al alumno por qué es la calidad del conocimiento y no el número. Exacto. Fíjate que yo te comparto breve así una anécdota y ahorita haciendo referencia a eso. En la prepa yo tenía un maestro buenísimo para matemáticas. No me acuerdo su nombre, pero decíamos el señor cara de papa. Ese maestro un día un cuatrimestre, pero nos estaba dando la materia de diferenciales, derivadas, etcétera, todo esto de matemáticas. Para quienes nos integrales y todo. Para quienes íbamos a ingeniería. Lo difícil de las matemáticas. Y yo dije, esas chingaderas, ¿para qué sirven, güey? Ni se usan para nada. Entonces, entro a la universidad y en retrospectiva nos empiezan a enseñar eso y así fue valiendo, man. ¿Por qué nunca le puse atención al profe? ¿Por qué nunca le aprendí? ¿Por qué nunca esto? ¿Por qué nunca lo otro? Porque bueno, dentro de, al menos en mi caso, pues era eso, ¿para qué me va a servir? ¿Quién usa las derivadas, las diferenciales, las integrales? ¿Quién las usa? Ya después te enteras quién las usa, ¿no? Entonces ese conocimiento o esas quizás anécdotas, ¿tú cómo le pasas al estudiante esa parte de decir, güey, es importante por X, Y, Z situaciones? Ya, mira, he dado materias más difíciles que español, porque al español todavía le encuentran cierta utilidad, pero he dado, por ejemplo, historia. Uh-huh. He dado la materia de responsabilidad social, en donde el alumno dice, relleno total. O sea, yo voy y pásame y ya. Y que yo creo que es una de las más importantes. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, a partir de que llevé varias materias importantes en mi formación,
les puedo hablar de la sinapsis a mis estudiantes, ¿no? Y decirles, a ver, cuando una neurona es capaz de comunicarse con otra serie de neuronas y estas neuronas crean mapas neuronales, nos hacen personas con una mayor capacidad para tomar decisiones. Es decir, mi función es darte una llave que a lo mejor por ahora no sabes qué puerta va a abrir. Pero imagínate qué genial que cuando llegues a una puerta tú tengas la llave que te di en algún momento de tu vida. Entonces, aprovecha, aprende y disfruta lo que aprendes. Por ahora. Porque también qué flojera, yo les digo la verdad, ¿no? Qué flojera pagar tanto de colegiatura nada más para esperar el título que te llega en años. Qué flojera despertarte todos los días temprano para llegar al salón y dormir. No, o sea, mientras yo hablo y hablo o hacemos dinámicas no tengo ganas, qué actitud, para qué me va a servir, etcétera, etcétera, etcétera. Y les digo, pagas, disfrútalo, porque te voy a decir algo también, suena difícil, pero hay alumnos que he visto que fallecen antes de terminar su proceso académico, o que por alguna circunstancia se salen, o que por alguna otra circunstancia no pueden culminar. Y mi mensaje es, el hecho de que estés aquí no te garantiza un título, pero lo que sí te garantiza es aprendizaje. Aprovéchalo. Cuestiona, porque a mí me encanta que los alumnos cuestionen, porque es esta parte activa del estudiante. Cuestiona, investiga, nutre, enriquece. Esa es tu función, porque no solo eres alumno, también eres maestro. Decía Einstein, nadie sabe más que nadie, solo sabemos cosas diferentes. Hay que tener esta conciencia de que podemos compartir lo que sabemos y podemos aprender también de otros. Claro, claro. ¿Y cómo medias? No sé si te ha pasado también, ¿cómo haces? Y bueno, incluso antes de la entrevista lo platicábamos más o menos con el ChatGPT. ¿Qué tan complicado es ahorita instruir, formar a los estudiantes cuando llegan y te dicen, eso no es cierto, profe, yo vi en un TikTok que alguien dijo que era todo lo contrario? Porque ahorita pues el internet está lleno de información. Claro. Mucha información buena y pues mucha información que cualquiera se puede inventar ahí cosas, ¿no? O sea, yo puedo hacer un TikTok el día de hoy diciendo que las esdrújulas no existen y que ahora se llaman con X nombre, ¿no? Ajá. Y si alguien lo ve y no sabe, va a decir, pues no, yo vi, profe, que no, las esdrújulas ya no existen, esa regla ya no existe. Entonces no sé si te tocan casos así de, pues tener que estar como, no peleando, pero como tener que estar corrigiendo ese tipo de cosas por la información que les llega a los chavos. Mira, te comparto una experiencia. En algún momento yo les dije a los estudiantes, no sugiero que separen los números con coma. La coma no la usen para separar cantidades cada 3 dígitos, porque es una regla de la Real Academia Española. Días después llega una alumna y me dice, profesor, aquí dice que sí. Y le dije, a ver, ¿me permites la información, por favor? Y ya la revisé y dije, tiene razón. La fuente es la Real Academia Española de México. Después investigué por qué razón. Fíjate, es que a mí no se me había ocurrido pensar por qué razón no se usa coma entre números. Lo que pasa es que el sistema de numérico en Europa es diferente al nuestro. Y entonces en vez de poner punto decimal, ellos usan una coma. Entonces lo que allá quieren evitar es que confundas la coma que separa números con la coma de los decimales. Claro. Pero hasta ese momento le encontré sentido. Es decir, yo les dije, miren, ¿saben qué? Yo les enseñé lo que les enseñé bajo este argumento, pero gracias a su compañera Vero, ahora entendemos que sí podemos usarlo aquí en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no usamos coma decimal, usamos punto decimal. Entonces, yo soy docente, tampoco soy diccionario, no soy Google y no tengo Wi-Fi. Entonces, no lo sé todo. Y debo tener y reconocer que debo tener humildad, que a pesar de mi trayectoria, pues, pude haber aprendido mal. Entonces también tenemos que dudar de lo que sabemos. Claro. Porque no hay verdades absolutas. Y lo que conocíamos hasta ahora, como lo conocíamos, puede cambiar de un instante a otro. Y hay que estar preparados para eso, para enfrentarnos al cambio de conocimientos. Claro. Entonces,
Eso me pasó con este estudiante. Claro que al principio me daba pena reconocer que no sabía, pero después dije, no tiene por qué. Además, creo que esto es una lección para ellos y para ellas. Si el profesor reconoce que se equivoca, pero que puede corregir, entonces esa lección de humildad también es para que puedan aplicarla personal y profesionalmente. Exacto. Ok, muy bien. Pues para ir cerrando ya un poquito de entrevista, me gustaría preguntarte tú como docente, ¿cómo ves? También lo platicábamos un poquito al principio de la entrevista. ¿Qué le hace falta a la educación? No vamos a hablar de México para irnos tan largo, aquí en Guanajuato. ¿Cómo ves la educación? ¿Qué retos tienen las instituciones, los maestros, el mismo gobierno para la educación? ¿Qué hace falta? Mira, yo diría algo que no es el hilo negro de la historia, porque me parece que ya lo he escuchado con más colegas y compañeras y compañeros. Una de los principales motores es encontrarle sentido a la educación. Que el maestro no vaya a dar clase para cobrar la quincena, que el alumno no vaya a clase para recibir Una un nota. certificado, un título, una calificación. Es qué sentido tiene ir a la escuela. Si no le encontramos sentido, entonces estamos bajo un sistema que parece que nos tiene como borreguitos, ¿no? Un círculo Siguiendo vicioso. y ya. Entonces, esa es mi primera recomendación. La segunda es, si se pudieran reducir los grupos y contratar a más docentes para atender a un grupo reducido de estudiantes, eso facilitaría el trabajo. Porque con grupos muy numerosos, por más que quiera, yo necesito diseñar estrategias para darle el seguimiento a todos porque el tiempo es insuficiente. Entonces, ¿qué estrategias puedo diseñar para realmente darles un seguimiento que nutra sus avances? Creo que ahí está otro reto importante. Alguno más, la creatividad. Si sabes a qué vas a la escuela, puedes implementar clases creativas. Y no solamente de voy, escribo en el pizarrón, copien, entreguen, firmo, te califico y adiós, que te vaya bien. A ver cómo batallan los demás profes, si es que hay profes que les interesa. Claro. Porque me parece que luego podemos llegar a caer en una etapa de cansancio en la que digamos, ¿sabes qué? Pues mira, los demás no hacen, siento que yo estoy nadando contra corriente, No entonces tiene mejor. sentido. Exactamente. Pero claro que tiene sentido. O sea, los pequeños cambios, necesitamos entender que los pequeños cambios sí hacen grandes modificaciones. Efecto mariposa. Pero hay que atrevernos a ejecutarlo sin quejarnos. Siempre buscando la manera de que lo que hacemos nosotros enriquezca y no que empobrezca. Okay. ¿Sí? Yo no me puedo quejar de un sistema y seguir trabajando en él porque eso es cancerígeno. Claro. ¿Para qué me quejo de un lugar en donde estoy? Sí, claro. Mejor veo la manera de aportar para que esto mejore. Mejore, claro. Ok, y la última pregunta que va referente a lo mismo, pero esto mismo que te pregunté, ¿qué se puede hacer para mejorar la educación, pero ahora desde la parte familiar? Porque esa es una parte muy importante también. Digo, yo he escuchado muchas historias que me han contado algunos conocidos, compañeros maestros, donde, por ejemplo, pues los papás no apoyan, los mandan simplemente en el caso más pequeño, ¿no? Secundaria, primaria, etc. Los mandan simplemente porque no estén en la casa dando lata. He escuchado incluso algunos todavía a nivel licenciatura, nivel superior, donde vas y estudias lo que yo quiero que estudies, porque yo voy a pagar. Entonces, esa parte también de la educación que necesitamos cambiar, mejorar, pero ahora desde la parte familiar, porque también es algo muy importante ahí en ese tema. Bueno, debo confesar que he decidido invertir en un proceso terapéutico para mejorarme, ¿no? Y he descubierto que la familia es un caso muy complejo. Muy complejo, porque a pesar de que son tus familiares, son tu nido sanguíneo más próximo, es con quienes vives desde que naciste. Pues fíjate que decía Rocío Dúrcal a través de una canción, me parece que de Juan Gabriel, ¿no? La costumbre es más fuerte que el amor. Uh-huh. Pero a veces también a quienes amamos les guardamos cierto resentimiento, ¿sí? Cierta envidia tal vez, creo.
pero porque somos seres humanos. Yo aquí invitaría a las familias, pues antes de ser familia eres individuo. Y entonces lo que aplica con la sociedad también tiene que aplicar con tu familia, ¿no? ¿Cómo quiero ser tratado? ¿Y qué puedo aportar yo para mejorar la situación familiar? Con voluntad, con actitud y con decisiones, puedes notar grandes cambios. Y lo primero para los papás es, los hijos son tus hijos, pero no son tú. Necesitas entender que tú eres parte de su desarrollo y sus sueños son suyos, no tuyos. Entonces, permítele a tus hijos crecer, permíteles equivocarse, a pesar de que tú no quieras que se caigan, porque recuerden, papá y mamá, que de las caídas también se aprende. Claro, claro. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que nos va a faltar tiempo, ya después nos echaremos una segunda parte. Muy bien, ahora con café. Ahora con cafecito, hoy fue té, la siguiente con café. Muy Pero no, bien. te agradezco infinitamente mucho por el tiempo, por haber estado aquí hoy. Digo, aparte sé que es un día complicado, ajetreado y todo, pero muchas gracias por el tiempo, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes también por sintonizar, escucharnos. Pónganos ahí en los comentarios qué les pareció, bien, mal, qué mejoramos, de qué temas les gustaría hablar, si nos echamos una segunda parte aquí referente al tema de la educación. Eso es todo, entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.